Please allow me to introduce myself. I'm a man of the world and its truths. Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, interpretada por los Guns N' Roses. Amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Un saludo muy especial para el Dr. Edgar Crisanto Medina y mis compañeros de la asignatura Filosofía Antigua y Medieval de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión, al igual que en otras, estamos pues aquí para desarrollar una actividad individual de la asignatura que ya les mencioné. El reto consistía en buscar un problema de la realidad donde se involucra el tema de Dios como centro de la discusión. Yo sé que al respecto hay muchos problemas que se pueden tocar, sin embargo, por la naturaleza de mi actividad laboral hay de muchos de los que me tengo que abstener porque ello me puede traer ciertos inconvenientes. Sin embargo, recordaba hace aproximadamente un año una polémica que se desató por unas declaraciones del exministro Alejandro Ordóñez sobre el entonces ministro de Salud, quien se declaró ateo. Al respecto, encontré un artículo en la revista Semana del 29 de mayo de 2017, el cual se titula con una pregunta: ¿dejaría la salud y la educación de su hijo en manos de un ateo? Hace unos días el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, declaró en una entrevista a Noticias Caracol su condición de ateo. Casi de inmediato Alejandro Ordóñez salió a acusarlo de promotor de la cultura de la muerte por no creer en Dios. Le pidió renunciar y le preguntó a los colombianos: ¿dejaría usted la salud de su familia y la educación de sus hijos en manos de un ateo? Bueno, y ahí nuestro problema. Leyendo la biografía de este momento académico, una biografía espectacular que nos mencionaba a los árabes y su cultura tan rica, una cultura académicamente enorme, con grandes filósofos como Al-Kindi, Al-Farabi, Averroes, Maimónides, entre muchos otros que lograron desarrollar un pensamiento propio y que enriqueció también a toda la Europa. Podemos señalar al respecto lo que dijo Javier Gálvarez en su libro Historia de la Filosofía. Los árabes eran el pueblo más culto, más moderno y más avanzado del mundo, mientras Europa yacía bajo las tinieblas del medioevo. Al respecto y sobre el problema que estamos hablando, amigos, al igual que ese entonces, nosotros no podemos permitir que nuestro país recuerde ese medioevo. No podemos permitir que prejuicios se siembren alrededor de nuestras creencias o de simplemente declararnos ateos. No podemos permitir que personas como estas conviertan a esta sociedad en una sociedad medieval en la que la filosofía y la razón todo se decantó en favor de la religión. No, eso ya debemos superarlo. La filosofía no puede volver a repetir esa época en que fue sierva de la teología. Nosotros como estudiantes debemos velar porque la filosofía sea independiente, sea libre. Tiene que volver a ser madre de las ciencias y no podemos repetir ese error que se convirtió anteriormente, que cometieron los árabes, que se cometió en el medioevo. Al respecto, Javier Gálvez en Historia de la Filosofía también recordó que el conflicto y el fundamentalismo generaron una aversión ideológica hacia la filosofía árabe por parte de la Europa escolástica que separó completamente los mundos. No podemos permitir y repetir esa separación de los mundos. Aparte de la religión, somos un estado laico, aparte de la filosofía, y la filosofía debe ser aquella que nos impulse como sociedad. Al respecto, Al-Farabi decía: una neta distinción entre la filosofía y religión, que la primera, basada en la razón, era superior a la segunda, basada en la imaginación y la revelación. Daba por lo tanto precedencia a la filosofía para alcanzar no solo la verdad, sino una guía segura en la vida práctica, en la sociedad, en la política. Ahí está la respuesta. No podemos irnos tan lejos. Y personajes como este señor, como el ex procurador Alejandro Ordóñez, que definitivamente me hacen recordar a
a este señor Lucas de Tuy, y que lo mencionó Juan Felipe González en su artículo Los filósofos naturales del siglo XIII. Decía que Lucas de Tuy dijo que los filósofos naturalistas, quienes con sus libros infundían el veneno del error entre sus lectores, ¿no? Al decir una cultura de la muerte por una persona que es atea, está generando un prejuicio. Entonces, ¿qué podría pensar de un policía que es ateo? ¿Preguntaría lo mismo? ¿Dejaría la seguridad en manos de un ateo? No, señor, yo considero que todos los argumentos que nosotros abramos no tienen que ser en favor de buscar una respuesta equilibrada o a favor de este señor. Tiene que ser un argumento contundente en rebatirlo, en dejar atrás todos esos prejuicios que nos sumergieron tanto tiempo en una Edad Media, y lo principal, que convirtieron la filosofía en sierva de la teología. Yo quisiera, pues muy respetuosamente, aunque se consideren muchos argumentos a favor de la existencia de Dios, debemos separarlos del conflicto social, del entorno político, de muchas cosas que nos pueden afectar como sociedad, que pueden afectar la tolerancia y que nos pueden hacer retroceder socialmente. Debemos entonces así nosotros políticamente nunca hacer referencia y siempre dejar atrás esos términos tan comunes en el medioevo, términos especulativos como fe, revelación, fuerzas sobrenaturales, que claro, pretendían acercarnos a Dios, pero ya en nuestro siglo simplemente preguntas como las que se plantean en el problema que les traigo son prejuicios. Creo que esa es la solución: alejarnos, convertir la filosofía en algo que nos lleve a una transformación social, dejar atrás y seguir dejando atrás la filosofía como sierva de la teología. Al respecto, quiero finalizar trayendo una reflexión que es la paradoja de Epicuro, que señaló de una manera maravillosa Francisco Javier Álvarez en su libro Filosofía Medieval, para que no solamente recordemos que debemos dejar atrás todos esos prejuicios, sino que para que reflexionemos en torno a nuestras creencias. Al respecto, decía que el filósofo griego Epicuro había planteado el problema en los siguientes términos: si se considera conjuntamente la existencia de Dios y la existencia del mal en el mundo, vistas de forma alternativa, pueden darse solamente 4 posibilidades. Primera, que Dios quiera quitar los males y no pueda. Segunda, que Dios sea capaz de quitar los males, pero que no quiera hacerlo. Tercera, que Dios ni quiera ni sea capaz de quitar los males del mundo. Y por último, que Dios quiera eliminar el mal y que además sea capaz de hacerlo. De cada una de ellas podemos deducir lo siguiente, respectivamente. En el primer caso, Dios no sería todopoderoso, lo cual es contrario a su esencia. En el segundo caso, Dios no sería absolutamente bueno, lo cual repugna igualmente a su esencia. En el tercer caso, Dios no sería ni bueno ni todopoderoso, es decir, no sería Dios. Solamente el cuarto caso concuerda con la naturaleza divina. Pero entonces, ¿de dónde se originan los males y por qué Dios no los elimina? Esta paradoja de Epicuro, que ni aún San Agustín logró responder satisfactoriamente, ni en sus confesiones, ni en sus sumas, ni en toda su obra, debe llevarnos simplemente a la reflexión. Yo creo que esa es la solución al problema que venimos planteando: dejar atrás los prejuicios, dejar atrás esas creencias que nos hacen perder la tolerancia, y simplemente que la filosofía se reivindique como la madre de las ciencias y no se convierta en sierva de la teología, en sierva de la religión, en sierva de la creencia. Amigos, muchas gracias. Recuerden, suscríbanse a mi canal y denle like.